Hola a todas, a todos, sean muy bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. En esta oportunidad vamos a conversar con la cineasta Natalia Garayalde, realizadora del cortometraje, perdón, del largometraje Esquirlas, que forma parte de la sección Tierra en Trance, que reúne a las películas latinoamericanas. Eh, Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos en esta charla y muchas gracias por permitir que exhibamos tu película. Bueno, al contrario, gracias Robinson, gracias Frontera Sur por esta posibilidad de estrenar nuestra peli, Esquirlas, en Chile. Estamos muy contentas de poder estar ahí ya difundiendo, distribuyendo la película y que se pueda ver ahí. Así que gracias. No, no, gracias a ti. Para empezar, quisiera saber cuándo, en qué momento fue que decidiste que todo este material de archivo familiar, eh, se convirtiera en una película, ¿no? Todo este material de tu familia, ¿no? Em, yo en verdad primero empecé a hacer una película sobre el hecho histórico, sobre las explosiones. Quería contar esa historia, porque había sido olvidada, porque fue un acontecimiento que sucedió en una ciudad pequeña del interior, en Río Tercero. Y entonces eso es como que en la historia argentina no tenía como un lugar. Y además fue un caso impune, o sea, solo fueron condenados algunos militares, pero como la cúpula política no fue tocada finalmente. Entonces yo quería hablar de ese tema. Y primero tomé la microhistoria de un operario que trabajaba en esa fábrica, que fue acusado como el supuesto causante del accidente cuando se planteaba la teoría accidental. Y bueno, empecé a hacer rodaje con él, con este operario, Omar se llamaba, pero él enfermó de cáncer y se empezó a complicar el rodaje. eh, Él me dejó todo su material de los testimonios que había dado en el expediente judicial, las fotos que había sacado, incluso videos caseros. Y yo empecé a recopilar todo eso, y en el medio de ese montaje me encuentro con mis cassettes familiares. O sea, me encuentro ya con una vez tomada la decisión de hacer una película sobre ese hecho histórico, siempre con la idea de contar un hecho enorme y muy fuerte, muy violento, pero siempre a partir de una historia pequeña. Eh, Terminó siendo la historia familiar, pero mi primera intención era contarla con otra historia. Claro, digamos que contar este evento, el de la explosión, y de ahí surgió la posibilidad de hacer la película con los materiales que tenía, ¿no? Eh, y hay algo que me parece muy logrado de tu película, que es justamente esto que tú mencionas, que es el tránsito entre, digamos, entre lo íntimo, lo familiar, a lo general, ¿no? Eh, Me parece que el trabajo en el montaje en ese sentido es muy, muy efectivo, ¿no? Y además que, claro, que no solo implica, digamos, como también tú mismo dices, que llega a alcanzar, digamos, a la esfera más alta de la política argentina en ese momento, ¿no? Sino que incluso se vincula en parte con la historia sudamericana, europea, porque creo que las armas que se fabricaban llegaban hasta Croacia y a Ecuador, ¿no? Justo en el conflicto que tuvo Ecuador con Perú, ¿no? Claro. Eh, Pasas de una dimensión pequeña a algo mucho más grande. ¿Cómo fue el trabajo para lograr traspasar estas dimensiones? Bueno, fue muy difícil hacer el montaje, de hecho fue un trabajo que realicé con Julieta Seco, la montajista, y después también participó Martín Sapia. Fue un trabajo que nos llevó 5 años, porque
muy complicado montar las esquirlas o las piezas de esto, un hecho que incluye un montón de países y a partir de una historia pequeña. Pero bueno, yo tomé, a nivel, digamos, de tratamiento estético, tomaba de los archivos fílmicos, de los canales de TV o de los archivos históricos, digamos, las partes que eran como más parecidas al registro familiar, en donde había errores, cámaras que se movían. En la conferencia de prensa, por ejemplo, donde aparece el entonces presidente Menem, aparece una mano que molesta a la cámara. Entonces, estéticamente intenté como que esos límites entre lo público y lo privado, o entre el registro más casero y periodístico o histórico, se fueran difuminando. Y a nivel narrativo, bueno, yo considero, y desde un principio pensé de que cada microhistoria o pequeña historia siempre está atravesada por las condiciones socioculturales y por su época. Entonces, no me parece que sean hechos aislados ni la vida, ni la muerte, ni el amor, ni la guerra, digo, es como incluso acá en un momento con Macri se puso de moda esta idea de la meritocracia, que planteaba que a uno le iba bien o mal dependiendo de sus esfuerzos, y por supuesto que estoy totalmente en contra de esa idea, porque nuestro devenir histórico depende también de cómo le vaya a nuestras sociedades. Entonces digo, eso para mí siempre estuvo presente, desde el día en que yo intenté contar esta gran historia, incluyendo el tráfico de armas, o por lo menos asomándome un poco a ese tráfico de armas que nombrabas, pero siempre a partir de algo pequeño, porque si no también es inasible, ¿no? También cuando me parece que los grandes relatos, tanto en la literatura o en las películas, eh, siempre cuentan como en un hilo pequeño, ¿no? Que está atravesado por esas grandes estructuras. Ujú. Eso. Sí, sí, de acuerdo contigo, ¿no? Y de hecho, todo esto que mencionas se repite no solo en Argentina, sino en países latinoamericanos, ¿no? Lo que tú mencionas de la meritocracia acá en Perú al menos también es un discurso que la derecha, que es el que gobierna, suele repetir. Eh, pero también hay otro punto que me parece muy interesante y es que también usas, aparte del material familiar, usas material de archivo de televisión, como mencionas, eh, y que también supongo que trabajar con ese material quizás haya sido un poco diferente, porque hay todo un discurso que tiene ¿no? Este material de archivo de televisión, en la que además uno desconfía, ¿no? Hay una desconfianza justificada de este material de archivo porque tiene un discurso que creo que no es tan crítico con el poder de turno, ¿no? El archivo histórico decís que no es tan crítico con el poder de turno. El de la televisión, el que usas, ¿no? Mm. Sí, el que está ahí presentado, sí, justamente uno es la conferencia de prensa de Menem con el gobernador radical de Córdoba, digo, el peronismo y el radicalismo juntos en ese momento para exigirle al periodismo de que difundieran la teoría del accidente y no del atentado. Hubo complicidad del periodismo en alguna franja, una parte, y otra sí hubo, por otro lado sí hubo gente que denunció después y presentó pruebas de que había sido un atentado. Incluso la justicia se demoró 8 años para demostrar que había sido un atentado. Eh, pero bueno, por ejemplo, sí hay una parte donde aparece el juez, y algunos periodistas preguntan como cosas más básicas sobre el testimonio de la gente que estaba ahí ese día, pero hay un periodista que es de Río Tercero, al que yo admiro muchísimo, que pregunta sobre la conexión de la causa de las explosiones con la causa de armas. Y ahí el juez dice, no, yo no veo nada, Sí, sí no, no, recuerdo. eso no existe, no encuentro ninguna familiaridad, así descaradamente lo dice. Pero el periodista ahí le hace la pregunta en ese momento. Ujú. Sí, Digo, sí recuerdo ese momento, sí, ahora lo recuerdo, ahora que lo mencionas. Y también un momento, bueno, el momento de la explosión es un momento muy impactante, muy fuerte,
creo que el tratamiento, a pesar de la fuerza que tiene esas imágenes en tu película, nunca llega a ser sensacionalista. ¿Qué tan difícil fue tratar de, o sea, evitar pasar esa barrera, ¿no? Teniendo en cuenta que ese es un evento muy trágico, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, mi presencia, además del montaje, está en la voz en off, Mm. de adulta, mirando esas imágenes del pasado, de los años 90. Y al principio yo tenía una voz mucho más presente, más pomposa, más grandilocuente, cargada de sentimientos y emociones. Y después fui de a poco como intentando que las imágenes y el montaje dijeran eso que yo quería decir, digamos. O sea, hacer una película más que un texto. Que la voz en off fuera guiando, señalando, ayudando como a la continuidad de un montaje bastante fragmentario, hecho de piezas. Por eso también el nombre de Esquirlas. Em, y porque tenía que ver también con recuerdos, digamos, pedacitos de esa historia. Entonces la voz me ayudó un poquito como a organizar el material también, además del montaje. Pero sí, cada vez como tratando de presentar la situación, no poniendo ahí mis emociones tanto, digamos, claramente están, pero intenté que no estuvieran así como tan presentes. Claro. Y hay otro aspecto de la película que me pareció muy interesante, eh, que digamos corre a paralelo con la historia de la explosión, de la denuncia, que es, digamos, el de la fascinación que hay por el registro, ¿no? Es como que de alguna forma veamos cómo se genera la vocación de cineasta en ti, por ejemplo, cuando vemos las imágenes, ya desde tan temprana edad, ¿no? Ese aspecto, cómo apareció, digamos, este lado en la película. Bueno, yo me considero que tuve una gran posibilidad y una especie de privilegio de acceder a una camarita, aunque fuera mínima, chiquita, pero medio juguete. Pero bueno, en ese momento era una gran posibilidad y que además me dejaran usarla para jugar. Entonces, bueno, creo que si alguien tiene una cámara y lo dejan jugar, cualquiera puede tener ese despertar, digamos. También depende de las posibilidades que tengas. Y bueno, sí, después por supuesto que para mí se convirtió en una especie de prótesis, o sea, era una parte de mi cuerpo, la tenía todo el tiempo, necesitaba registrarlo todo. Y bueno, y después incluso de grande, cuando mi hermana enferma, yo intento registrarla a ella, que lo cuento ahí en la película, vuelvo, digamos, a la cámara, después de un tiempo de no usarla, digamos, no usar ningún dispositivo cinematográfico, ninguna cámara, vuelvo como para registrarla a ella, como también para registrar la belleza, para tener un recuerdo. Y bueno, creo que ahí me reconecto de nuevo también con el cine. Claro. Ahora que mencionas este tema, creo que en lo personal al menos, el momento más doloroso, más terrible, en lo personal quizás no ha sido el momento de la explosión, que es tremendo igual, sino las consecuencias posteriores, ¿no? A la explosión, ¿no? Como en el caso de las enfermedades que surgen, ¿no? A raíz de los químicos, ¿no? En las que se incluyen a familiares tuyos, ¿no? ¿Qué tan delicado ha sido para ti, dado la cercanía, ¿no? Que has tenido con tu hermana, tu papá, para tocar estos temas, ¿no? Fue muy difícil y lo dudé muchísimo. Para mí es un poco también una carta de amor la película hacia ellos. Mm. Hay una escena en donde mi papá lee un texto sobre las esquirlas que le escribió él y bueno, eso, mi viejo escribía, de hecho le publicamos un libro antes de su muerte y me parecía también esto como una especie de homenaje. De todas formas, sí, me parecía como algo muy material, muy sensible,
y no quería exponerlos. No sé si eso sucede o no, la verdad me lo sigo preguntando. O sea, a veces uno ama mal, Mm, no sé, aunque lo hagas con amor, nadie sabe amar, dice ujú, Melero. sí, Y bueno, sí, la verdad es que me lo sigo preguntando, pero sí yo quería un poco hablar de un tema que fue surgiendo durante la realización de la película, que es eh, el modo en que las químicas todavía siguen afectando a esa ciudad. Yo cada vez que iba a rodar, bueno, además de que estaba atrapada por una nube de amoníaco, todos los jueves a las 11 de la mañana escuchaba la sirena para que hagan simulacros la población, entonces todo eso también me fue afectando y con el proceso de duelo y esas situaciones tan tremendas que seguía viviendo en el presente, hice lo que pude, no sé, eso lo incorporé de la mejor manera o como pude en la película que habla también un poco de mí, digamos, no solamente de ellos, también de mi claro. proceso de duelo. Sí, y bueno, acabas de mencionar que esta explosión, bueno, yo no tenía idea, no estaba al tanto, recién me entero viendo la película. Es un tema que está olvidada en la historia argentina también, ¿no? Al parecer que ha sido este, relegada y que ha quedado en la impunidad, ¿no? De alguna forma, esta película es como revivir, recordar este momento, ¿no? Y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Sí, sí, como te decía, para mí esa fue la motivación inicial que me llevó a hacer esta película, era hablar sobre el tema. Eh, y sobre todo porque, bueno, el mayor responsable del tráfico de armas y de las explosiones, que fue Menem, también fue el responsable de una política neoliberal en Argentina, que tuvo muchos despidos, que tuvo, bueno, un ajuste del Estado. Y esto fue como una pieza más para contar esa página, digamos, difícil de la historia argentina. Que es también una página llena de contrastes, ¿no? Porque por un lado teníamos un montón de gente que quedaba excluida y que era como empujada a la pobreza por unas políticas neoliberales. Y por otro lado teníamos una especie de democracia del consumo con la farándula y los 90 también para Argentina, bueno, y como muchos lugares de Latinoamérica, eran también el momento del acceso al consumo. Digo, por eso también hay muchos contrastes en la película, por eso también muestro un poco mi historia familiar, en donde se muestran esos contrastes. Se escuchaba Sui Generis y se escuchaba Aerosmith, no sé, era una mezcla, no, de la globalización de ese momento. Y bueno, creo que las explosiones también de Río Tercero, digo, cuentan un poco, es una parte de toda esa historia, no está exenta o no está fuera de eso que pasaba en ese momento, en esa década. Claro. Y para finalizar, Natalia, ¿tienes algún proyecto en curso, una nueva película en la que estás trabajando? Sí, estoy trabajando, pero recién empezando con una película sobre justamente el tráfico de armas. Primero empecé por los Balcanes, así que estoy, bueno, investigando el tema, comunicándome con un director de Bosnia, con su ayuda estoy armando algo con también archivos que estoy montando y probando cortes. Pero bueno, es todo muy incipiente en Claro. desarrollo. Ese tráfico de armas está también relacionado con la producción en Río Tercero de estas armas, ¿no? Claro, sí. En la fábrica militar de Río Tercero se maquillaban las armas del ejército Sí, argentino para exportarlas sí, a Croacia y Ecuador. Ecuador, sí, con la guerra con sí, Perú. O sea, la sí, guerra sí, es... exacto, sí, sí. Ese momento me hizo recordar también ese evento histórico, ¿no? Porque acá, al menos en Perú, sí fue muy sonado el tráfico de armas de Argentina a Ecuador, ¿no? Y claro, por eso te hablaba de las conexiones que tu película genera, ¿no? Que traspasa incluso lo que Argentina, ¿no? Llega
llega a hacer conexiones con Latinoamérica también. Ujú. Eh, Muchas gracias, Natalia, por compartir este momento con nosotros y por permitirnos pasar esta película que me parece muy valiosa. Bueno, muchas gracias, Robinson, y toda Frontera Sur. Van saludos desde Argentina, muchos cariños. Gracias a ti nuevamente y gracias también a las personas que nos han visto esta charla y les invito a que sigan disfrutando y revisando la programación de esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción.